Bueno, ahora para empezar les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad, Señor, de llevar otro segmento más a tu pueblo que tú no quieres que perezca, Señor, y por eso le has dejado principios de salud en tu palabra. Y nosotros estamos cumpliendo con llevar esos principios, Señor, a tu pueblo. Principios que ayudan a prevenir las enfermedades. Por eso en esta hora vamos a tocar un tema muy importante que suplicamos que quede en los corazones de las personas y que las recomendaciones que hoy se van a dar sean atesoradas en sus cerebros para que les puedan ser de ayuda al momento de tener un problema de lo que se va a hablar hoy. Quédate pues con nosotros, mi buen Dios. Gracias por tu misericordia. Y todo lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, doctora, por esa preciosa oración. Sabemos que el Espíritu Santo llega a los hogares donde nos están viendo, donde nos están escuchando, y aquellas personas también que están de una u otra manera conectados, ¿verdad? Orando, sabemos que el Espíritu Santo está ahí. Me gustaría leer, doctor, un versículo en la Biblia. Lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Lo pueden buscar en sus Biblias. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Lindas palabras, ¿verdad? Él es el que nos guarda y es nuestro sanador. Gracias, doctora, por bueno, ese versículo tan precioso. El tema de hoy, como estábamos hablando, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante, muy importante, diría yo, sobre todo para los que somos padres de familia y sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños, porque es un problema que se presenta en la edad pediátrica. Bueno, me gustaría, como había dicho el doctor, vamos a hablar hoy de convulsiones, específicamente de crisis convulsiva febril. Me gustaría que nos defina qué es una crisis convulsiva febril, porque yo me imagino que la mayoría de la gente que no está en el ámbito médico piensan que convulsión es todo. Convulsión es convulsión, o sea, que no hay diferencia entre un tipo de convulsión y otra, que todo es... Okay. O sea, mejor dicho, pienso que la mayoría de las personas tienen la mentalidad que hablar de convulsión equivale a hablar de epilepsia. Entonces, a mí me gustaría que nos defina qué es una crisis convulsiva febril y qué diferencia hay entre una crisis convulsiva febril y la epilepsia. La doctora estaba pidiendo una definición, pero yo les voy a dar una definición no solo de qué cosa es una convulsión febril, sino que primero vamos a definir qué es una crisis convulsiva. Es una descarga sincrónica de un grupo neuronal que, dependiendo de su localización, se manifiesta con síntomas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico o con o sin pérdida de la conciencia. Esa es la definición de crisis convulsiva. Esa es la definición de crisis convulsiva. Y dice manifestaciones motoras, pueden tener temblores, sensitivos y autonómicos, se pueden poner sudorosos, pálidos y sobre eso les da, o a veces comienzan a hablar incoherencia y es que están convulsionando y pueden o no pueden perder la conciencia, porque hay personas, doctora, que se quedan viendo un instante y vuelven otra vez. O sea, eso es importante, porque también la mayoría de las personas que no están en el ámbito médico creen que convulsión es solamente
Caer en un caer en el ataque. suelo, que se estiran, que se encogen. Un ataque. Un ataque, dice la gente. Así es. Pero es importante que sepan que dentro de los síntomas por convulsión están el quedarse con la mirada perdida. El que solo presenten la mirada perdida, la persona puede estar convulsionando. O por ejemplo, en los niños también, creo que solamente mueven los ojos. Así es. El movimiento de los ojos incontrolado, y la persona puede creer de que no está convulsionando, porque solamente está moviendo los ojos y el bebé está convulsionando. Ok. Así que es importante Ahora que vamos a dar manejen esa ahora que ya información. dimos eso, vamos a dar la definición de crisis convulsiva febril. El consenso establecido por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos lo define como un fenómeno de la lactancia o de la infancia que habitualmente se produce entre los 3 meses y 5 años de edad, relacionado con la fiebre, pero sin datos de infección intracraneal o causa identificable, quedando descartadas las convulsiones con fiebre en niños que han experimentado anteriormente una crisis convulsiva afebril. En otras palabras, un paciente, un niño, tiene que tener entre 3 meses hasta 5 o 6 años para que diga crisis convulsiva febril. Si un niño tiene 2 meses y convulsionó por fiebre, no es crisis convulsiva febril. Hay que buscarle la etiología, debe de tener algo. Pero si un niño convulsiona sin fiebre, antes de haber convulsionado con fiebre, digamos, un niño tenía 3 meses y convulsionó sin fiebre, y después le dio un proceso febril a los 6 meses. O sea, un niño que ya tiene pero él ya tenía el antecedentes de antecedente convulsión. de haber convulsionado sin fiebre, esa no es una crisis convulsiva febril. Lo otro que descartamos es que el paciente no tenga ninguna manifestación neurológica, o sea, no tenga signos meningios. No puede tener signos meningios porque si no, ya sabemos que tenemos otra entidad que ya no es crisis convulsiva febril. Y lo otro es que no tenga ningún trastorno hidroelectrolítico. Eso se descarta inmediatamente que llega un paciente a una sala de urgencia y nosotros hacemos el diagnóstico rápido porque se le toman, eso es una urgencia inmediata, se le toman muestras, se le hacen todos los análisis y se descarta inmediatamente si no tiene un trastorno hidroelectrolítico. Si se descarta un trastorno hidroelectrolítico como hiponatremia, hipernatremia, hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, que son las más frecuentes, entonces, y no tiene datos meningios, pues ese paciente se cataloga como una crisis convulsiva febril, y si no tiene antecedentes también de tener otro problema. Yo tengo una pregunta. En estos niños que presentan crisis convulsiva febril, ¿cuál es el rango de temperatura? Porque igual yo me pongo como que si fueran las otras personas, ¿verdad? Usted es madre, doctora. Ajá, es correcto. La mayoría de las personas tienen el pensamiento de que entre más alta es la fiebre, más la posibilidad de convulsionar. Entonces, a mí me gustaría que nos dijera en los estudios científicos que se han hecho, que han encontrado, cuál es el rango de temperatura alta, el rango de fiebre, para decir, está en el rango en el que con mayor frecuencia se presentan las crisis convulsivas febriles. Bueno, la fiebre, ¿verdad? La temperatura más habitual en que tienen lugar las convulsiones febriles se sitúa entre 38 y 38,5. O sea que no son fiebres tan altas. No, solo es mayor de 39 grados centígrados en el 7%. Ocurre muy frecuente con aumento o descenso brusco de la temperatura de las crisis convulsivas. Y las recidivas son más frecuentes por debajo de 38 o 38,5. O sea que las recidivas todavía son por abajo de esa. No necesitamos tener una temperatura muy alta para que un niño pueda convulsionar. Eso es
muy O importante sea, que los padres lo manejen. eso es importante que los padres lo manejen. ¿Por qué? Así es. Porque los padres pueden decir, bueno, voy a tratar de ponerles pañitos o tratar de bajarle temperatura si la temperatura está muy alta. Pero si no la sienten tan alta, pueden decir, no hay problema, no la tiene tan alta. Por eso es importante que manejen de que son temperaturas mínimo, la alteración de la temperatura para que se presente una crisis convulsiva. Ok, esto de la temperatura es algo muy interesante porque hay muchos padres que se preocupan cuando un niño ya le va subiendo la temperatura y es lo ideal. Y hay otros que no, tiene 38, no hay problema. Y con ese 38, como vamos a analizar todo esto, vamos a darle ciertas pautas para que los papás estén alerta con ciertos niños. Porque hay mucha información acerca de esto, de qué niño nosotros vamos a estar más pendientes. ¿Qué niño vamos a estar más pendientes? La etiología o de qué viene esto o la etiopatogenia, doctora, no está ¿Cuáles son los aclarada aún. factores precipitantes? Ya lo vamos a ver. Pero la etiopatogenia no está aclarada aún. ¿Qué es lo que causa? Y vamos a ver la patogenia en sí, pero se reconocen como factores precipitantes más comunes las infecciones virales de la vía respiratoria alta en el 60-80% de los casos. En el 25% de los casos, las crisis febriles es la primera manifestación clínica de un proceso respiratorio. Pero la mayoría, el 60 al 80% de los casos de crisis convulsiva febril son de etiología, tienen una etiología de la fiebre de infecciones respiratorias alta. Puede ser también una diarrea líquida aguda, el exantema súbito, una otitis media. El problema con las otitis media, doctora, ahí sí que tenemos un problema serio, porque las otitis medias nos pueden dar meningitis. Es una de las principales causas de meningitis. Entonces, dependiendo de la edad del niño, nosotros tenemos que descartar si un bebé no tiene meningitis, si llega convulsionando con fiebre, porque una de las manifestaciones de meningitis es crisis convulsiva febril. ¿Y las fiebres que se producen como reacción secundaria a una vacunación? Ya la vamos a ver. Eso me interesa, porque recordemos que a esa edad es común que uno lleve a sus hijos al médico a que se los vacunen. Ok. Otra de las causas son las infecciones del tracto urinario, que te da fiebre y pueden convulsionar. ¿Ok? Las reacciones febriles tras vacunaciones, que es la pregunta de la doctora, como difteria, tétano, el 1%, puede ser eso. Tosferina o tos chifladora, que le conocemos nosotros, 1.5%. Sarampión, el sarampión, cuando son vacunados, 1.9% pueden presentar crisis convulsiva por la vacuna. Y los no vacunados, aquellos que les da sarampión, que ya, pues no hay sarampión casi aquí en el continente. El año pasado, pues en el 2015 hubo una alerta ahí, pero de ahí no pasó, en el 2015, que hubo sarampión aquí al lado del sur, pero no hubo más que eso, solo una alerta en un país ahí. Y los no vacunados, el 7.7% pueden presentar crisis convulsiva de aquellos pacientes que tienen sarampión. ¿Y el factor genético en la crisis convulsiva febril, qué nos puede decir del factor genético? Ya vamos a ver eso acerca del factor genético, porque hay mucho acerca del factor genético y cuáles son los cromosomas que están asociados con esto. Pero vamos a hablar un poquito de la patogenia de la crisis convulsiva febril. La fiebre altera el umbral convulsivo al crear desequilibrio metabólico, vascular o electrolítico, con el consiguiente incremento del consumo de oxígeno, glucosa y discreta acidosis, más otras alteraciones bioquímicas desconocidas, actuando sobre un cerebro inmaduro. Acordémonos que el cerebro del bebé llega a madurar hasta los 5 o 6 años. Entonces, todas estas cosas pasan y nos dan una crisis convulsiva febril. Ahora, la doctora nos estaba preguntando acerca
de lo que tienen que ver con los genes, ¿no? ¿Así es, doctora? Sí, así es, el factor genético. ¿Cómo influye el factor genético en esto? Bueno, hay unos genes específicos que tienen que ver con esto de la crisis convulsiva y se han descrito genes implicados en los siguientes cromosomas. El 8q1321, el 19p133 y el 2q24q33 se han identificado como factores, o sea, en los genes de esos pacientes o en los genes de esas personas, uno puede ya decir, le puede dar una crisis convulsiva febril. La doctora también nos preguntaba algo muy interesante. La edad, si los más chiquitos son los que presentan más crisis o los más grandotes. Correcto. ¿Qué edad? No, la edad, el 85% suceden antes de los 4 años de edad, pero la edad media habitual es entre los 17 y 23 meses. Y así es la distribución. Menos de 6 meses, el 6%, doctora. De 7 a 12 meses, el 20%. De 13 a 24 meses, el 40%. De 25 a 36 meses, el 18%. Y de 37 a 48 meses, el 8%. Más de los 4 años, solo un 6%. Si el paciente tiene más de 6 años y convulsiona por fiebre, esa no es crisis convulsiva febril. Si tiene menos de 3 meses y convulsiona y tiene fiebre el paciente, no es crisis convulsiva febril. Y ya le vamos a decir por qué importancia tiene esto de que lo clasifiquen como crisis convulsiva febril. O sea, ¿qué importancia tiene? Porque llega un paciente por primera vez, tiene más de 6 meses, menos de 2 años, y está convulsionando con fiebre, y tiene fiebre, nosotros tenemos que tener un examen clínico bien exhaustivo de ese paciente para descartar que no sea una meningoencefalitis. Porque hay meningoencefalitis que la única manifestación es una crisis convulsiva febril. Esa es su única manifestación. Y antes de los 2 años es muy difícil hacer el diagnóstico con examen físico porque los niños no manifiestan un cuadro meningio. Entonces tenemos que buscar cómo. Y me imagino que no pueden estar puncionando a todo el niño que llega. No. Por eso entonces, tienen que hacer un estudio tenemos bien que hacer exhaustivo. un examen físico bien exhaustivo para que se descarte realmente si un paciente tiene una crisis convulsiva febril que puede ser un dato clínico de una meningoencefalitis. O sea, eso es importantísimo aclararlo porque hay papás, doctora, que cuando llegan a los hospitales se les ofrece que se les va a hacer una punción lumbar y pues rehúsan. Sí. Incluso hay algunos que abandonan. Pero ahí está la pericia del médico, explicarle a los padres cómo puede repercutir eso, porque la mayoría dice, es que si me le meten una aguja ahí en la columna, puede quedar renco, puede quedar, sí. No va a caminar o no va a tener tal cosa o el niño va a ser anormal. Realmente una punción lumbar es un procedimiento muy delicado, doctora, es muy delicado, pero si lo hace una persona experta, ese procedimiento no tiene por qué dejar ningún problema. Así es. Yo siempre saco la relación actualmente, pues, en el hospital donde yo estoy laborando, la relación entre partos vaginales y cesárea son 3:1. O sea, prácticamente de cada 100 mujeres que llegan a parir, a 30 le hacen cesárea. Y a todas esas 30 les meten una aguja en la columna. Una aguja en la columna, sí. Y tengo, a ver, la última mamá que yo miré, que se recuperó después del bloqueo que le pusieron y que no podía caminar, eso hace como 20 años. No he vuelto a ver ese tipo de
de problema de complicaciones se puede dar, pero no es muy frecuente. Donde se Es muy hace, raro. donde se hace la PL no va a haber ninguna complicación a ningún niño, y eso es importante que los padres los manejen. Vamos a ver Me gustaría, los tipos, doctora, de crisis convulsivas febriles. Hay dos tipos de crisis convulsivas febriles. me gustaría que nos hable de eso. La crisis convulsiva febril simple, Porque hay simples y hay y complejas. hay compleja Entonces, o me gu- compuesta me o gu- complicada. Me gustaría que nos explique cuál es la diferencia entre una crisis convulsiva simple y una crisis convulsiva compleja. Compleja o complicada o ¿por qué? ¿De qué depende de que sea la definición? Ujú. ¿Para qué nos interesa eso? Bueno, nos interesa porque va a depender, le tenemos que decir al papá que si es una compleja, complicada, el papá tiene que hacerle estudio. Y eso es lo importante. Entonces, las crisis convulsivas simples... Cuando me habla de estudio, ahí caemos en una punción, por ejemplo. No. No es necesario. Electro, En una compleja neuroimagen. no es necesario una punción. No necesariamente. Ujú. Si yo descarté, por ejemplo, un niño que tiene 4 años, llega con una crisis convulsiva febril compleja, le descarto que sea una meningoencefalitis o otro problema y la catalogo como una crisis convulsiva febril compleja, es por los estudios que se le va a hacer. Una crisis convulsiva febril simple son generalizadas, clónico o tónico-clónica o clónico-tónica, que es esto que le hacen, y es todo el cuerpo, es generalizada. La duración es menos de 15 o 20 minutos, tiene que estar dentro de los límites de edad, no tiene características focales, no repiten más de una vez en un periodo de 24 horas y no dejan secuelas permanentes ni transitorias. Es única, no dura más de 15 o 20 minutos y son tónico-clónicos generalizadas. Cuando nos habla de que no deja secuelas permanentes, me imagino que se refiere a que no va a volver a convulsionar. O que puede quedar con algún problema por la Ujú. convulsión, porque las complejas Con o algún- compuestas o complicadas son generalizadas o focales. ¿Ya? Duración superior a 15-20 minutos. Repiten en el mismo proceso febril y o quedan secuelas transitorias o permanentes, porque hay niños que pueden entrar en estatus convulsivo, doctora. ¿Y qué es un estatus convulsivo? Ok, hay muchas definiciones acerca de eso, pero un paciente que dura más de 30 minutos convulsionando ya es un estatus convulsivo. Y así dura más de 30 minutos. Y estos pacientes en ocasiones tienen más de 20 minutos ya de estar convulsionando. Incluso cuando llegan a las urgencias o a la emergencia, a las salas de emergencia, uno saca la cuenta, ya convulsionó más de 20 minutos, lo comienza a tratar como un estatus convulsivo para que no se complique. Entonces, ahí es la diferencia, porque después tenemos que ver con la recidiva o la recurrencia. Eso es importantísimo. ¿Y qué factores van a predisponer o van a incrementar el riesgo de recidiva de crisis convulsiva febril? Ok, ¿Qué miren. factores? Me gustaría que nos hable de los factores para que la Ok, gente ya lo vamos a ver. los tengan en mente. Las recidivas o recurrencia, O sea, para que las personas ya digan, puede quedar Ah, convulsionando. tengo que buscar al Tengo que médico, buscar porque ayuda, hay gente que claro. no busca después. El 30 al 45% sufren recidiva, 30 al 45%. La mitad de estos nuevos episodios, o la mitad de los recidivas, el 50% de las recidivas se producen en los 6 meses siguientes a la primera convulsión. El 75% de las recidivas se producen en los 12 meses siguientes a la primera convulsión. Y ahora, la doctora estaba preguntando los factores de riesgo para recidiva o recurrencia. Ok, antecedentes patológicos en el periodo neonatal. Niños que tienen asfixia, niños que tuvieron infecciones severas o graves durante el periodo neonatal. Los prematuros. Prematuros que pueden, además específicamente los menores de 1.250 gramos, que siempre están asociados con hemorragia intraventricular. Niños que tuvieron trastornos hidroelectrolíticos durante el periodo neonatal, específicamente hipoglucemia. Todos esos niños son los que pueden llegar a tener un problema, ¿ya? Que tuvieron una patología durante el periodo neonatal y pueden llegar a tener un problema, ¿ya?
prematuros, asfixias, trastornos metabólicos, trastornos hidroelectrolíticos, o aquellos pacientes que tuvieron también un paro cardiorrespiratorio y estuvieron en hipoxia. Todos esos niños pueden llegar a tener un problema posteriormente. O los que presentaron también su primera convulsión antes de los 12 meses de Así edad, es el también. primer año de vida. Dice patología neurológica en la exploración clínica. Importantísimo, crisis febriles en la familia, padres o hermanos. Eso es importante por lo de los genes que estábamos hablando. Una preguntita, ¿y el sexo tiene que ver aquí? Ya lo vamos a ver. Me gustaría saber el sexo, la raza. Ya lo vamos a ver. La epilepsia en la familia, la crisis convulsiva que duran más de 15 minutos, recurrencias previas y primera convulsión febril antes de los 12 meses, a los 6, 9 meses, eso sí se asocia. Este señor, esa es la pregunta que usted nos hacía, encuentra una relación edad-sexo en las recidivas. Así dice, en menores de 13 meses se puede prever la recidiva en el 50% si se trata de una niña y en el 33% cuando es un varón. Eso de la recidiva. O sea que la recidiva es más frecuente en el sexo femenino. Así es, que en el masculino. Y también tiene que ver la raza de color. La de color. También tiene que ver mucho eso. ¿Cómo evolucionan? Porque aquí los padres vienen, doctora, yo me imagino que el que nos escribió debe tener alguna Debe tener algún familiar, algún niño que sí, haya o convulsionado. algún familiar o alguien que haya convulsionado, porque los padres, después de ver ese episodio de convulsionar. Y realmente que es es un cuadro bien triste. Bien aparatoso. Bien aparatoso. Que incluso nosotros los médicos no nos gusta ver eso. Es correcto. Que lo miras en un adulto te golpea, ¿cuánto más en un niño? No nos gusta ver eso porque es un problema serio. Sí. Es un problema, es una urgencia, vemos que la vida se va y sabemos que es algo que no es muy agradable a los ojos de cualquier médico. Ningún médico le gusta estar viendo a un niño convulsionar y saber que se puede complicar a un estatus convulsivo, que puede llegar a un ventilador y que podemos tener ahí que usar muchos fármacos en ese niño. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Y entonces por eso es que le dimos todas las recomendaciones anteriores para que los padres ubiquen si alguno de sus hijos está ahí. Hay que tener mucho cuidado con la fiebre. La evolución. El riesgo de padecer epilepsia posterior es poco, mayor que en la población general. Pero en las crisis convulsivas febriles solo un 2 a 3% se detecta epilepsia posteriormente. En niños que hayan tenido múltiples crisis febriles simples y sean menores de 12 meses se incrementa el riesgo de epilepsia. Pero en este grupo solo el 3-4% son epilépticos a los 25 años. O sea, eso quiere decir que tuvo fiebre de nuevo y volvió a convulsionar. Le dio otro proceso febril y volvió a convulsionar. Pero no se aumenta mucho. En el caso de las crisis convulsivas febriles complejas, doctora, solo en el 4 a 5% se detecta epilepsia posterior. Así que todos aquellos padres que tienen a un hijo con una crisis convulsiva febril, pues es importante que manejen que no van a ser epilépticos al 100%, sino que un pequeño porcentaje. Si existe convulsión febril compleja, complicada o como nosotros le decimos, ¿verdad? Compleja, complicada, más epilepsia en los hermanos o padres o bien alteración neurológica en la exploración, el riesgo se eleva a 9.6%. Parece existir una asociación preferencial de la epilepsia de localización temporal con antecedentes de crisis febril, convulsiva febril. O sea, ese antecedente tiene que ver mucho con esto y hay muchas cosas que nosotros debemos de saber, cuáles son los criterios cuando le diga a un médico, su bebé se tiene que quedar hospitalizado. Ajá, ¿cuáles son los criterios de ingreso?
alteración quede del en un estado hospital, general. porque es importante. ¿Por qué? Porque hay padres de familia, como hablábamos, que dicen, no, yo me lo llevo. Entonces, es importante que escuchen y que se lo fijen a sus mentes. Alteración del estado general, convulsión febril atípica, compleja o complicada, duración superior a 20-30 minutos, focalidad neurológica o focalización neurológica, repetición de la convulsión 2 o más veces en el mismo proceso febril, esa es una compleja, y con indicación de punción lumbar o estudio hematológico tiene que pasar Tiene que quedar hospitalizado. a una sala de observación o de hospitalización. Le decía, doctora, que el miedo de todos los padres es, ¿mi hijo será epiléptico? Si ahí vienen los estudios. Dijimos que cuando un paciente llega a una sala de urgencia, llegó a la sala de urgencia, lo primero que tenemos que hacer es pararle la convulsión, pero queda el problema después. No sé, pero el terror de los padres a que de que vuelva a convulsionar y ver ese cuadro tan aparatoso, tan feo, es un cuadro muy aparatoso en los niños. Y vemos que se les está yendo la vida, los padres pues ven que los hijos se les está yendo la vida. Entonces, en ese caso, que tengan en cuenta que si le dicen es una crisis convulsiva febril simple, incluso no se le da ningún tratamiento. El tratamiento es de urgencia y después se manda a su casa sin tratamiento. ¿Qué es la recomendación? Los padres tienen que saber bajar la fiebre. ¿Sí? ¿Cuál es lo más recomendado? Bajar fiebre por medio físico. Y aquellos padres, nosotros tenemos pacientes que los padres pues tienen la posibilidad y son padres profesionales y nosotros los entrenamos en poner diazepam rectal con una sonda o en lugares donde no hay, nosotros vemos que el diazepam se puede utilizar perfectamente. Así es que es importante que todos manejemos cuál es el tratamiento. El tratamiento tiene que salir de urgencia a una emergencia, a una sala de emergencia. Y es una urgencia. Eso es urgencia. ¿Por qué es importante esto, doctora? Porque el papá tiene que saber que si es una crisis convulsiva febril compleja, tiene que hacerle el electroencefalograma. Y dependiendo si focalizó, pues por lo menos un estudio de neuroimagen, una tomografía axial computarizada. Eso es lo que se le tiene que hacer. Y ahí va a valorar el neurólogo si le deja o no le deja tratamiento de base. Hay algunos estudios que dicen que hay que darle tratamiento, hay otros estudios que dicen que no es necesario, la crisis convulsiva febril es compleja, pero sí se tiene que descartar que ese paciente no tenga algún foco orgánico, que no sea ya un epiléptico. Entonces se tiene que descartar eso en sí. Y lo otro es importantísimo que la fiebre se tiene que bajar por medio físico y es agua tibia. El cuerpo, cuando nosotros lo bañamos con agua tibia o lo dejamos caer en una ducha de agua tibia o le calentamos una bañera a un niño pequeño, agua tibia, el cuerpo, ¿verdad?, va a abrir sus poros y va a eliminar más rápido la temperatura. Cuando nosotros bañamos a un niño a temperatura ambiente que sea, doctora, el niño comienza a tener frío y le miramos la piel, cómo se le pone. Los poros se cierran. Se cierran y entonces el ya niño... ya no puede eliminar calor. Y el niño comienza a temblar porque le da frío. Cuando un niño comienza a temblar, el temblor es un mecanismo de producir calor. Cuando nosotros estamos en el frío, ¿qué hacemos? Temblamos, estamos produciendo calor. En vez de bajar la temperatura a un niño, se la subimos si lo bañamos con agua del grifo o agua a temperatura del ambiente, lo vamos a subir la temperatura. Tenemos que ponerle agua muy tibia, agua tibia. En un cuarto bien cerrado. Y en un cuarto bien cerrado por los problemas respiratorios que en ocasiones son estos los que causaron eso. Y cuando nosotros sometemos a un niño a cambio brusco de temperatura, lo que sucede es que el niño puede adquirir una infección respiratoria más severa o que las bacterias crezcan porque el cuerpo se le bajó la defensa al estar cambiando de temperatura y crecen otras bacterias
que no estaban previstas y comienza el problema de las O complicaciones. sea que para bajarle la temperatura hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con Mucho eso, cuidado. tenemos que tener mucho cuidado. Lo otro es la decisión del médico de tomar un examen tan especial como es una punción lumbar. Eso es algo que tenemos que comentarlo aquí porque hay papás que se oponen a eso. Pero tenga en cuenta, padre de familia, que su hijo puede tener una meningitis, más si tiene menos de 2 años de edad y está entre los 6 meses y los 2 años, promedio de 18 meses, que no dan manifestaciones clínicas las meningitis a esa edad. Entonces, es primera vez que convulsiona con fiebre y tiene esa edad, tenemos que hacerle una punción lumbar. Bueno, yo tuve el privilegio de hacerle una punción lumbar a un sobrino. ¿Ya? Aquí tenemos un fiel oyente, dice, mi niño tuvo la primera convulsión a los 7 meses, pero no fue febril. Le diagnosticaron mioclonia benigna de lactante. ¿Qué alimentos le pueden ayudar a su cerebro? Hasta el momento no hemos notado que convulsiones, pues ya no bebe leche materna. Lo primero es, no le dé leche de pote, no le dé ningún producto enlatado, envasado ni empacado, no le dé chocolate, no le dé azúcar, porque eso predispone a las convulsiones, más ese tipo de convulsiones. Esa es una epilepsia, eso no es convulsión febril, esa es una epilepsia. Así es que al amigo que nos escribió, Jonathan, así que Jonathan es el que pidió el tema, no sabíamos por qué era que había pedido Jonathan el tema, ahora sí ya sabemos. Así es que Jonathan tiene que hacer eso, evitar azúcar refinado. Si el bebé ya tiene 2 años, no necesita leche. Usted le puede dar otras cosas que lleven mucho calcio, que no es necesario la leche, y no le dé productos refinados, que eso lleva muchas sustancias que pueden desencadenar epilepsia. Doctora, casi estamos llegando al final del programa. Queremos hacer una recomendación. Busque cómo bajar la temperatura de su bebé con agua tibia. Importante que no olviden que convulsión también incluye la mirada perdida, el solo tener la mirada perdida, La miradita perdida. O los movimientos de los ojos anormales en los bebés pequeñitos. Sí, eso puede ser una convulsión. Antes de terminar, quiero recordarle que su iglesia amiga, El Pregón del Tercer Ángel, Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, aquí en Carazo, Diriamba, Nicaragua, los está esperando mañana miércoles a las 6:30. Mañana es día de oración y testimonio. Y el jueves tenemos una cita aquí con ustedes a las 7 de la noche para que sintonice, nos escuche y nos mire a través de su programa Salud y Vida en Abundancia. Doctora, la oración final para irnos. Bueno, les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Buen Señor, en esta noche te damos gracias infinitas por este programa, Señor, que es de gran ayuda para tu pueblo. Suplicamos una bendición especial para todas aquellas personas que nos escucharon y de manera muy especial a aquellas personas que han tenido este tipo de problema en su familia. Que tú les ayudes, Señor, que pongas tu mano sanadora de acuerdo a tu voluntad y que les ayudes, Señor. Bendícelos. Bendice este programa y quédate con nosotros, porque todo lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Así es que, para concluir, les decimos que pasen buenas noches, que Dios los bendiga y que los cuide y que busquen cómo leer la palabra de Dios en estos días. Pasen buenas noches. Amén.